Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Qué tal estás en Moyano hoy? ¿Bien? Pues en Moyano me encuentro en mi casa. Era mi paraíso perdido cuando llegué a Madrid siendo un crío a estudiar los últimos cursos ya del bachillerato y antes de entrar a la universidad, y formaba parte de mi circuito los domingos por la mañana, que implicaba el Rastro por un lado, la plaza de Atocha, donde siempre me detenía a tomarme un tentempié, y desde luego la Cuesta Moyano, que era el lugar donde finalmente terminaba gastándome los ahorrillos, ¿no? En fin, un sitio al que le tengo mucho cariño y al que mi biblioteca le debe mucho. Uy, ¿quién viera esa biblioteca? Detrás hay cosas interesantísimas. Pues hay cosas muy interesantes, sobre todo en la época en la que yo venía a Cuesta Moyano con esa asiduidad. Los libros de los temas que a mí me interesaban, los libros de misterio, los libros de magia, los libros de alquimia, los libros de supersticiones, en fin, los libros de ese otro mundo o otros mundos, no estaban muy caros. O sea, no eran libros que tenían un precio demasiado elevado, y de repente, estamos hablando de pesetas, de repente por 25 pesetas te podías llevar una colección importante de volúmenes en aquella época, ¿no? Así que sí, debo muchos tesoros de esos incunables a estos puestos de Cuesta Moyano. Tenemos que decir, Javier, ¿qué años tenías cuando hacías esas primeras incursiones? 16, Wow, 17, claro. Menudo momento, ¿no? Para venir aquí. Sí, porque es el momento en el que tú empiezas a desarrollar tu propio criterio como lector. Yo creo que en infancia y en adolescencia, o en temprana adolescencia, te guías por lo que dicen tus mayores, o bien tus padres en casa, o bien tus profesores en el colegio, pero es a partir de esa edad cuando ya empiezas a poder entrar en una librería tú solo, eliges tú ese libro que te atrae, empiezas a seguir las sagas de autores o de historias que realmente te atrapan, no porque te las han impuesto, sino porque realmente te han atraído, te han enamorado. Y claro, es muy importante tener al alcance de la mano una referencia como Cuesta Moyano. Yo el valor que le doy a Cuesta Moyano es el de que te conecta lo mismo con una novedad que con un libro que pueda tener 30 años en el mercado y que ya es imposible de encontrar en una librería convencional. Puedes establecer incluso sagas bibliográficas entre lo que se está publicando ahora y lo que se publicaba hace muchos años, ¿no? Y ese es un mérito increíble. O sea, yo me siento como un genetista de los libros. Puedo explorar el ADN de ciertos autores, y no hay muchos lugares donde se pueda hacer eso. Este es uno. Bueno, mira, vamos a aprovechar porque Juan, en la caseta 21, y que además, como has venido a firmar tu último cómic, bueno, tu primer cómic, último libro, que es el primer cómic basado en tu novela La pirámide inmortal, luego hablaremos de él. También hemos encontrado que esta era la caseta idónea, la de Juan y la de Jonás. Tienen mucho cómic antiguo también. Tienen de todo. Y fíjate que has sacado ahí cosillas. Vamos a tomar el hilo de lo que acabas de decir, de la novedad, conectar la novedad con otras cosas. Échale un vistazo al tablero, a ver qué te llama a ti ahí la atención. Creo que hasta hay alguna cosilla tuya. Sí, claro. Bueno, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, mira, este libro pertenece a una colección, Otros Mundos, que es una colección de las más longevas sobre el mundo del misterio en lengua castellana. Es una colección que nace en el año 1968 con un libro que es El Retorno de los Brujos. Forma parte de la movida del 68 francés, Wow. donde de repente surgen unos autores que vinculan muchas de las cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial con el mundo de lo mágico, de las creencias. Ahí es donde descubrimos que los nazis estaban absolutamente zumbados por lo esotérico, en un libro como aquel que se publica en España en esta colección. Y en ese largo caminar hasta el año 80-81 que dura esta colección activa, del 68 al 81, son muchos años, se publican joyas, bueno, como esta, ¿no? André Pochant, El enigma de la Gran Pirámide. Es uno de los mejores libros que se han publicado sobre la Gran Pirámide. No se ha vuelto a reimprimir, no hay otra edición, no está en bolsillo. A ver cuánto lo tiene, Juan. El enigma de la Gran Pirámide, aquí no lo tiene a lápiz, no lo tiene Juan. Ah, al final. A ver, no lo he visto, a ver cuánto. No viene precio. O sea que es el momento para que Juan le ponga 2 millones de euros. Creo que estaban a 10 o 15 euros. A 10 o 15. Pues bueno, si esto lo encuentras por 10 euros
y no te lo llevas, Es que has cometido un pecado mortal. un pecado total. Un pecado mortal. Total. Esto respecto a, mira, si es que hasta conserva La faja. parte de la faja, que esto ya es maravilla, lo voy a poner aquí para que no se pierda, porque esto forma parte de la historia del libro, ¿no? Plaza y Janés, ¿no? Plaza y Janés, Otros mundos, Plaza y Janés. 68, Luego hicieron hasta el 80-81. Luego tuvieron una colección menor en los primeros bolsillos que se publicaron en España, que es la colección Realismo Fantástico, que también publicaron muchos libros en esa colección, que yo muchas veces compro por las portadas. Porque son portadas dibujadas de unos artistas muy pop de los 80, pero singulares, ¿no? A veces yo tengo el libro ya en la edición grande, pero me llevo el pequeño por tener la portada, ¿no? Ya es, en fin, estas ya son manías de coleccionista, ¿no? Qué guay. Y mira, Y aquí tienes, aquí anda, tienes. Mira, ha mira. sacado Juan. ¿Ves? Claro, claro, o sea, maravilla, o sea, maravilla, Fíjate. maravilla. O sea, Esas son las portadas. estas son las portadas que te decía, así como muy pop, ¿no? De la época. Fíjate. Realismo Llega fantástico, 21. claro, es el hermano pequeño De de la Otros colección mundos, en tapa Otros dura. mundos. Y se publicaron también muchísimos libros aquí, ¿no? Cientos de libros. Incluso yo descubrí ahí autores hoy tan consagrados y tan clásicos como JJ Benítez. Hombre, por favor. JJ Benítez publica en 1975 Existió otra humanidad, que es su primer libro impreso, no el primero que escribió, pero sí el primero que publicó, en la colección Otros mundos. Así que cuando veáis un Existió otra humanidad en esa colección inconfundible por su encuadernación de JJ, vamos, oro. Oro. Tú Eso, lo tienes, oro. ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. A ver, ¿qué Y más probablemente comprado en Cuesta Moyano. hay? Probablemente. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, esto son esas cosas que de repente también te puedes encontrar por aquí. Esta es mi segunda novela, Las puertas templarias, pero es la primera edición que se hace en Círculo de Lectores. Para los autores en lengua española, Círculo de Lectores es un lugar muy especial, porque además de los libros de, en fin, de librería, de en fin, lo que podías encontrar en cualquier lado, Círculo permitía llegar en aquellos años donde no existía Amazon a muchos pueblos y ciudades pequeñas. Los que viven en Madrid, los que vivimos en Madrid, somos muy capitalcentristas, o sea, lo tenemos todo, o sea, tenemos las grandes librerías, las pequeñas librerías, las librerías especializadas, las librerías de colección. El universo entero se da cita en el callejero de la ciudad. Pero, ¿y qué pasa con alguien que vive, por ejemplo, en la ciudad donde yo nací, en los 80, en Teruel, donde había 2 librerías y no llegaba todo lo que se publicaba? ¿Qué pasa si de repente naces, no sé, en un pueblo perdido de Albacete, donde no hay ni siquiera librería? Bueno, ahí estaba Círculo. Y Círculo hacía unas ediciones maravillosas, con portadas diferentes a las tradicionales, y esta es una de esas portadas, ¿no? Que la portada es Notre Dame, ¿verdad? Es Notre Dame de París, con un plano de la constelación de Virgo encima. Tiene que ver con esa idea que yo exploro en la novela, de que las primeras catedrales góticas, las que se construyen en el siglo XII, se hacen sobre el plano de la Champaña, de esta región del norte de Francia, imitando la constelación de la Virgen. Son los primeros templos cristianos que se dedican a Nuestra Señora. Notre Dame de Chartres, Notre Dame de Amiens, Notre Dame de París. Y estos Notre Dame imitan la constelación de Virgo, no sabemos muy bien por qué. Y yo la conexión la encuentro en esta novela con el Antiguo Egipto, donde también se orientaban templos con el Antiguo Egipto. Irresistible novela. Yo me la voy a llevar, ¿eh? Hombre, por favor, vas a dedicar. ¿ves? Luego han hecho otras ediciones con otras portadas. Claro, esa de bolsillo, ¿verdad? Esta es de bolsillo, Sí. y esta es una medalla de la Catedral de Amiens, en Francia, donde aparece un astrónomo señalando a una estrella, ¿no? Y un grupo mirando al cielo, que también es muy, muy evocadora de lo que contiene. Pero bueno, en fin, te puedes encontrar eso, 2 hermanas literarias Que ya no vas a en Cuesta encontrar en ningún Moyano. lado, además. Yo hago una cosa también desde hace mucho tiempo. Evidentemente guardo un ejemplar de cada una de las ediciones de mis libros. Pero de vez en cuando, sobre todo a raíz de que mis libros se hicieron masivos y tienen muchas ediciones, alguna edición se me escapa y no sé dónde encontrarla.
¿Sabes Y cuáles? donde, Nos las tienes que decir. sí, claro, y donde vengo a buscar como quien no quiere la cosa es aquí a Cuesta Pues Moyano. tenemos que estar atentos. Muy bien. Carolina, que la conoces perfectamente, presidenta de los libreros de Moyano, y yo soy de la Cuesta, nos encargaremos de, en cuanto aparezca la que te falta, para Perfecto, ti. perfecto. Hombre, claro. Bueno, vamos a hablar un poquito, que sí quería preguntarte, Javier, esos primeros descubrimientos de ese primer lector con su propio criterio. ¿Recuerdas cuáles fueron, cómo fueron para ti? Bueno, sí recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, unos libros de una colección, no veo ninguno por aquí, que se llamaba Rotativa, de Plaza y Janés. Eran unos libros en bolsillo de una encuadernación horrible, espantosa, malísima, de estos que en cuanto lo abrías el libro se te desarbolaba, ¿no? Y ahí publicaron un libro que se llamaba Recuerdos del futuro, de Erich von Däniken. Däniken es un autor que seguro que encontraremos libros por aquí de él, porque viene publicando en español desde el año 71. Y en ese libro se hablaba de que los mitos de la antigüedad, las historias de los dioses refulgentes que encontramos en muchos textos antiguos, incluso en la Biblia, cuando en el Éxodo se habla de una columna de nubes que durante el día guía al pueblo elegido y una columna de fuego que lo guía por la noche, en realidad son recuerdos mal elaborados, mal digeridos, de encuentros con civilizaciones extraterrestres. Yo leí aquel libro muy jovencito, tendría pues 14 años, 15, y claro, yo lo primero que hice con ese libro fue utilizarlo como arma arrojadiza contra mi profe de religión, porque dije, ve usted, la estrella de Belén era un ovni, lo que vio Moisés en el desierto durante los 40 años dando vueltas por allí, también eran extraterrestres. Claro, me gané una fama en clase tremendamente horrible, pero visto en perspectiva, estuviera o no, o esté o no Erich von Däniken en lo cierto, a mí me dio un punto de vista distinto del que me estaban dando en el colegio, y por lo tanto me obligaba a pensar, a elegir o a lo mejor a encontrar un camino intermedio. Y la historia del pensamiento humano consiste en eso, en salirte del dogma, en salirte de la cuadrícula en la que te enmarcas por tu época y por tus compañeros de viaje, y pensar por tu cuenta. Y solo puedes pensar por tu cuenta si hay algo que contrasta brutalmente con lo que has creído que es la verdad, y empiezas a pensar por tu cuenta. Eso es el objetivo de los libros. O sea, la misión sagrada de un libro es hacerte pensar, no es entretenerte, no lo es hacerte pensar. En la época en la que tú venías a Moyano, con 16 años que nos contabas antes, no estaba absolutamente de moda, bueno, estaba de alguna manera los libros de esoterismo, No, estaban de capa caída, estaban de capa caída. Estaban de capa caída. También es verdad que estamos hablando de los años 80, son años de mucho desarrollismo en España, es la España del Mundial 82, es la España que entra en la OTAN, es la España del cambio con la llegada de los socialistas al poder, que fue la gran revolución de aquel tiempo. Es una España muy vibrante y muy materialista. Muy materialista. Lo que nos interesaba era comprarnos un coche mejor, tener una casa mejor, tener una tele a color, nos interesaban esas cosas, ¿no? Y por lo tanto todo esto que era un poco más místico, metafísico, intangible, no era muy popular. Es más, estábamos saliendo de una época de mucha presión y opresión religiosa en España, ¿no? O sea, todo pasaba por el tamiz de la Iglesia, y la Iglesia había sido el gran poder durante muchos años, ¿no? en la época de la dictadura. Entonces todo lo que tuviera que ver con la religión y con lo mágico, sobrenatural, etcétera, y espiritual, te alejaba. Pero a la vez esa omnipresencia de lo material, que era la efervescencia de aquel tiempo, dejó un hueco en muchas almas, ¿no? Muchas almas lectoras. Y ese es el tiempo en el que aparece Paulo Coelho, y genera todo un fenómeno literario muy interesante con El alquimista, un libro que convendría recordar que en España publicó una pequeñísima editorial que se llamaba Obelisco, que se llama Obelisco, todavía funciona, y que fue evolucionando hasta que acabó evidentemente en las manos de una gran editorial como Planeta, y hoy es uno de los grandes fenómenos editoriales del mundo.
o sea, el alquimista de Paulo Coelho, ¿no? En fin, todo eso está bien, pero si alguien quiere conocer esa prehistoria del alquimista, por ejemplo, también en Cuesta Moyano podrá hacerlo, porque se va a encontrar esa primera edición y habla mucho, una edición de un libro, habla mucho de la confianza que tenía el editor en ese autor o en ese tema, o del momento editorial en el que se publica. Cada uno de estos libros que tenemos aquí es una instantánea de un tiempo, más allá del contenido. Está en su diseño, está en su encuadernación, está en el tamaño del autor respecto al título o del título respecto al autor, está en el diseño del dibujo, está en todo, ¿no? Hasta en la sinopsis. Y a mí eso me gusta mucho, hay una metaliteratura en un sitio como este, ¿no? Sí, la hay, es cierto. Hablas un poco de las necesidades, digamos, lectoras en aquella, o del impedimento que había a el descubrir géneros como el histórico, fantástico, bueno, que era un momento muy materialista. ¿Y ahora cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora está cambiando, bueno, si echas un vistazo hay un montón de libros relacionados con esto y se están rescatando muchos libros antiguos relacionados con esa visión un poco menos material y están a unos precios que no eran los que yo encontré afortunado yo cuando empecé a coleccionarlos, ¿no? Al final todos son ciclos, son oleadas. Mira, probablemente aquí haya 3 o 4 títulos de ciencia ficción y es muy probable que esté alguno de Carl Sagan, de Isaac Asimov, la trilogía de Fundación o cosas de este estilo. Y seguramente les costará venderlos a los compañeros de la Cuesta, seguro, que la ciencia ficción como que no se lee. Estamos en un momento donde la vida es ciencia ficción, ¿no? Donde un teléfono móvil es una cosa que no se había imaginado ni Julio Verne, ¿no? Vale, eso está bien, pero estamos a punto de volver a la Luna. En el año 24 o 25 volveremos a la Luna. De esos libros que nadie lee, te apuesto lo que sea, que van a ser la siguiente pieza codiciada en Cuesta Moyano. Uy, año 24, por ahí, vamos a estar pendientes. Vale. Buena pista. Con respecto al cómic, también hay que decir que en una entrevista que hemos leído, como decías que los adultos antes despreciaban el mundo de la historieta. Tú comenzaste también a descubrirla. Es un artículo que hemos leído muy bonito, me parece que era en el Diario de Teruel. En el Diario de Teruel, sí. Precioso, donde cuentas un relato de cómo tú comienzas a descubrir ese mundo de la historia gráfica. En qué autores, cómo, y que entonces era también, bueno, pero fíjate, ahí la clave de eso la tiene el mundo editorial español de aquellos años, ¿no? Sí. Venimos de la revista TVO, de ahí viene la expresión TVO, o sea, TVO, una revista que muchos habrán olvidado. Eran revistas, era lo más barato que tú podías encontrar en un kiosco, era lo que el padre cuando iba a comprarse el ABC le regalaba a su niño para que estuviera callado. Y esa visión de el cómic como un producto menor, de bajo precio, para entretener al nene, eso es lo que de alguna manera se quedó en el ambiente durante mucho tiempo. Remontó algo cuando aparecen los álbumes de Tintín, por ejemplo, este cómic ya franco-belga, bien encuadernado, etcétera, y que nadie compraba porque eran muy caros. Solo lo tenían las bibliotecas. Entonces tú ibas a la biblioteca y descubrías Tintín, y descubrías que había un cómic que era categoría superior, ¿no? Bueno, ahí fue cambiando, pero yo creo que el momento de eclosión se está viviendo ahora. La aventura de La pirámide inmortal en cómic, ¿cómo surge? ¿Es una idea tuya o es una idea...? No, es una idea que a mí me da un amigo mío, lector, cuando se lanza La pirámide inmortal en 2014, y es el que me propone, en fin, hacer una adaptación, porque ve que él ha leído la novela y ve que tiene todos los ingredientes de un buen cómic. Y claro, yo le pregunté, ¿y qué ingredientes son esos?, ¿no? Bueno, pues un escenario exótico, un personaje de referencia histórico, una chica guapa, un poco de intriga, algún crimen, bueno, todos esos elementos estaban en La pirámide inmortal y, bueno, pues evidentemente con la estética egipcia de fondo, el hacerlo ha sido una gozada. Sí. Vamos a enseñarlo un poquito a cámara, Ajá. para que Sí. vean el trabajo maravilloso
Claro. Que se ha hecho tanto de guión como de dibujo, por Sí. por Sergio, ¿no? Es un cómic de estilo franco-belga, muy meticuloso, incluso los escenarios en los que transcurre la acción son escenarios que yo he revisado. Fijaos en el tratamiento de la luz, ¿no? Que parece que está entrando por las ventanas. O sea, es maravilla, ¿no? Estas cosas que se están incorporando al cómic. Hay batallas, que es otra cosa muy importante en una novela gráfica. En fin, yo creo que es una gozada. Y luego además hay también sus sorpresas. Esto es muy atípico en las historias franco-belgas, por ejemplo, esta página completa, esta viñeta página completa, que uno se tropieza durante la lectura, o el desplegable. este desplegable en el que tú te adentras en el interior de la pirámide y encuentras la longitud de los pasadizos perfectamente representada, ¿no? En fin, yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo y que le auguro larga vida, ¿no? a la pirámide inmortal. Cuéntanos, porque claro, quien te ha leído La pirámide inmortal, no vamos a reiterar lo que es esa trama, pero para quien no se la ha leído, cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué se resume tiene la historia se resume muy fácil. Se ambienta en 1700, a finales de 1700, estamos en 1799, cuando Napoleón Bonaparte ha conquistado Egipto y antes de abandonar el país, presionado por los ingleses, decide pernoctar a solas en el interior de la Gran Pirámide. Él era amante de las antigüedades egipcias, muy amante de las antigüedades, pero pasar una noche en la pirámide era muy absurdo. La pirámide era un monumento vacío, se había saqueado, ni se sabe cuando llegaron los árabes siglos antes ya la encontraron totalmente, en fin, sin nada, sin ningún elemento en el interior, y además era un lugar peligroso, lleno de insectos, de murciélagos, impracticable. Pero Napoleón quiere pasar esa noche allí. Cuando emerge a la mañana siguiente, lo hace completamente desencajado, sus soldados le interrogan qué le ha sucedido y él responde la frase que prende la mecha de mi historia, ¿no? Él dice: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Así que La pirámide inmortal, tanto cómic como novela, lo que trata es de contar qué es lo que le pasó a Bonaparte allí dentro, por qué tomó esa decisión, qué le llevó a tomarla y en qué medida le transformó, porque a raíz de aquello él regresa a Francia, da el golpe del 18 Brumario, que lo convierte en cónsul y se convierte después en emperador y en uno de los dueños de Europa. Y yo creo que está vinculado con la noche en la pirámide. Ok, o sea, hay un Napoleón antes y después de la pirámide. Eso es. El Napoleón que conocemos todos, que ha pasado a los anales de la historia, es el de después de la pirámide, probablemente. Sí. Bueno, es que hay que leerse el cómic, hay que leérselo, y yo me voy a poner a firmar, porque... Sí. Una última pregunta. Una última, Javier. venga. ¿Tú has dormido en la pirámide también? No, claro. no, yo he estado una noche en la pirámide, no he pegado ojo dentro de la pirámide, dormir no he dormido, claro, Napoleón no contó lo que le ocurrió, no dejó a este aprendiz otra posibilidad que imitarlo para tratar de hacerme una idea de qué es lo que le pudo haber sucedido. Yo pernocté en el interior de la Gran Pirámide, a oscuras, en la sala donde solamente hay un sarcófago de piedra y en el que seguro que se tumbó Napoleón. Y yo todavía estoy procesando todo lo que pasó por mi cabeza en aquellas horas, todavía a fecha de hoy. ¿Hay un antes y un después también de Javier Sierra? Lo hay, porque antes yo era periodista y a raíz de aquello empecé a escribir novela. Uy, pues hay que ir a la pirámide. Hay que ir. Pasan cosas estupendas. Sí, y en la pirámide se cuentan cosas, incluso hay algún texto extra que yo he añadido, donde cuento el por qué me metí en esa aventura. Pues hay que leer La pirámide inmortal. Muy bien. Hay que leer todo Javier Sierra, porque es una delicia escucharte, aprender, conocer y desde luego pensar alternativamente también. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí hoy. Te dejamos con tus lectores. Un placer.